El siguiente episodio es una conversación que tuve con Alonso Ordóñez, quien después de 18 años de trabajar en el sector financiero decide emprender. Y lo que es realmente interesante de esta plática es que él nos comparte sus experiencias dolorosas y las dificultades que pocos cuentan. Pero antes de continuar, quiero pedirte un favor. Tómate unos segundos para seguir este podcast. Esa pequeña acción tiene un gran impacto en mi proyecto. Gracias. Alonso Ordóñez, trabajaste 18 años en la banca, en HSBC y Grupo Financiero Multiba. Y luego decidiste emprender. Es correcto. Hoy vamos a compartir y explotar tu experiencia. Si pudieras volver al día en que renunciaste a tu trabajo, ¿qué te dirías a ti mismo? Ese día particularmente, no sabes, fue un día con muchísimo sufrimiento, porque lo pensaba y lo pensaba. Yo venía de una trayectoria financiera, había estado en Casa de Bolsa ICSE, estuve luego en Actinver, ¿no? Y de ahí justamente entró el primer grupo financiero, que es HSBC, y las circunstancias me llevan a Grupo Financiero Multiba. En estos dos grupos financieros, la verdad es que aprendí mucho. Era una persona que me empecé a proyectar y sentía que podía llegar a tener buenas posiciones dentro del banco, ¿no? Llámese desde el nivel senior, gerente, así, o sea, y así, ¿no? Ir escalando hasta una dirección. Y cuando estoy renunciando, la realidad es que ha sido un proceso tortuoso porque yo le aviso a quien es mi jefe y la realidad es que se enojó. O sea, se molestó, o sea, hubo ahí una confrontación, o sea, porque no quería que me fuera. La verdad es que le ayudaba mucho. Entonces empezamos a tener una confrontación y derivó como a pasarla mal. O sea, ¿A pasarla mal él o la no, situación? la situación, ¿no? Porque obviamente tampoco es como agarrar y decir, bueno, ya me voy hoy, ¿no? O sea, tienes que anunciarlo, tienes que entregar, tienes que llevar todo un proceso. Entonces, fueron, pues, yo creo que unos 15 días donde la realidad es que la pasé bastante mal, ¿no? O sea, me movieron rápidamente de oficina. Mi jefe pensó así literal como un tema de traición, o sea, la verdad, como si fuera algo muy malo, ¿no? Y al final había una directora que estaba de vacaciones cuando yo anuncio esto, que era la jefa de mi jefe, ¿no? Entonces, me piden que si puedo esperar, ¿no? A que ya regrese esas vacaciones para poder platicar, ¿no? Entonces, cuando tengo la oportunidad de platicar con ella, la verdad fue muy padre la retroalimentación que me da y hacerme sentir lo valioso que era para la institución, ¿no? Sí. Darle importancia a mis logros, porque fue algo muy puntual, o sea, sí fue, reconozco todas las cosas que has hecho, ¿no? Independientemente que en muchos años las juntas eran muchos sombrerazos, jitomatazos, o sea, la verdad es que eran a veces juntas bastante pesadas, pero ese día fue gracias por esto. De ahí, incluso hasta yo negocio un proceso de un bono que iba a recibir, que si yo renunciaba, pues me podían haber quitado, ¿no? Y me dijo, el bono te lo ganaste, es tuyo, o sea, ni siquiera va a estar a discusión, ¿no? O sea, te lo vas a llevar completito, o sea, en tu cheque, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy gratificante. Y cuando ya empiezo mi proceso, ¿no? De entregar, de firmar, todo lo demás, escuchar a mucha gente del banco decir, no te vayas, te vamos a extrañar. Hubo un director que la verdad es que pasó justamente por la oficina, porque yo estaba con el director de recursos humanos. Yo estaba renunciando con él. O sea, bueno, yo estaba firmando todos mis papeles con el director de recursos humanos. No con el área. Y pasa un director y así, o sea, estaba la puerta abierta y le hice, ¿no? A Willard. Dice, saca la chequera, que no se vaya. O sea, saca la chequera. El monto que sea necesario, que se quede. ¿Y tu jefe, cuando hablaste con él que se molestó, nunca te ofreció...? No. Ahí hubo un divorcio brutal. O sea, yo sabía que era su mano derecha, que le ayudaba en muchas cosas.
insisto, resolvía muchas cosas que se requerían. Y creo que por eso también me valoraba, porque al final yo era un apagafuegos, era Ajá. literal un firewall, ¿no? O sea, lo que llegaba, lo que yo no podía resolver, yo iba con él, ¿no? Sin embargo, todo lo que yo podía aguantar lo resolvía y yo ya no me llegaba con los resultados. Ajá. Entonces, pues al final sabes que cuando estás haciendo bien las cosas está padre. Pero, pues de alguna forma no le gustó, o sea, se enojó. Y yo creo que pasaron como 2 o 3 años que me lo volví a encontrar. Tuve el gusto de encontrarnos, saludarnos. Y sí o sí fue, o sea, probablemente ahí ya fue como un tema de te extraño, o sea, la verdad es que las cosas no han sido igual, ¿no? Desde que no estás, ¿no? O sea, cómo te está yendo. Y afortunadamente las cosas iban bien, ¿no? Entonces, en ese momento las cosas iban muy bien en el primer emprendimiento, ¿no? Este, tropezadas con raspones, porque al final cuando brincas del corporativismo a un emprendimiento, si piensas que no te vas a caer, si piensas que no te vas a golpear, si piensas que vas a empezar a estar como en miel sobre hojuelas, la verdad es que no. O Sí, es sea, una mentira. emprender duele y duele mucho, o sea, mucho. O sea, son procesos que llevarlos a tu vida, a tu familia, con los demás, te tienes que tragar muchas cosas y de repente llegar con la mejor de las caras y decir todo va bien, ¿no? Cuando sabes perfectamente que te están temblando todo, ¿no? O sea, que estás agarrándote de donde puedes, ¿no? Sí, haciendo una analogía con lo que estás diciendo, mm, poca, poca gente se puede dar cuenta lo frágil que es una empresa cuando está en sus inicios. Como dices, estás tratando de sostener todo, pero la realidad es que una cosa se cae y a lo mejor tú aguantas, pero sabes que hay cosas que si se caen todo se derrumba. Sí, claro. Y es un temor fundado con el que probablemente se tiene mucho tiempo. Digo, no sé cuánto tiempo vaya o exista este temor que tiene un fundamento brutal, porque tú sabes perfectamente que, que hay ciertas, ahora sí que palancas que vas a tener en tu emprendimiento, pero que se quiebra una, puede reventar todas. O sea, Ujú. ¿no? Eh, en alguna ocasión, cuando empezó el segundo emprendimiento, no el primero, este, llegó una oferta de poder participar en un proyecto y, o sea, simplemente hacer el análisis y decir, o sea, no puedo. O sea, sí quiero hacerlo, pero no puedo. O sea, Ujú. porque sabes perfectamente que es entrar en una fragilidad, ¿no? Y justamente, o sea, tener no el miedo infundado, el miedo súper fundamentado de que 1 milímetro y te puedes ir a la quiebra o puedes terminar, no sé, o sea, en un peor lugar, ¿no? O sea, que la quiebra, ¿no? O sea, porque sí es saber si tienes o no el músculo, pero insisto, este temor con el que se emprende dura mucho tiempo. Digo, después de 7 años con una agencia que ahora estamos replanteando el nombre, ¿no? No la marca, el nombre, Ajá. con prácticamente 4 años previos a el primer emprendimiento, eh, sigo teniendo miedo. O sea, sigo teniendo esa preocupación de, hijo, que esto salga bien, que no vaya a pasar nada, que esto otro salga bien, que esto otro salga bien. Porque no es solamente decir, bueno, tienes un cliente y dices, hijo, un cliente. No, tienes que tener 100 clientes. Pero tú sabes perfectamente que un cliente puede generar tu efecto dominó, ¿no? Ajá. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Em, ¿Existe algún momento que recuerdes como el momento exacto en que dijiste, ya no puedo seguir siendo empleado? Probablemente yo traía la incertidumbre del tema del emprendimiento porque al final dentro de la institución financiera, o sea, dentro de los bancos o grupos financieros, pues, yo atendía clientes y a veces trataba con el dueño, a veces trataba con él. Y yo veía como esa nobleza del emprendimiento o del negocio, ¿no? Y decía, wow, qué padre estar del otro lado.
Sin embargo, probablemente una charla, ¿no? En un restaurante, ¿no? En la zona de la colonia Roma, se llamaba Chuchito Pérez, creo que ya no existe. Ahí hubo un desplome de ideas. Hubo ideas, o sea, unas que no tenían pies, ¿no? Ni cabeza, otras que probablemente tenían corazón, ¿no? Al final, ideas que brotaban y esta charla creo que fue como muy profunda. Fue probablemente el parteaguas de decir, si vas a hacer algo, el momento es ahora, ¿no? Y yo lo Ajá. decía, o sea, pero al final, a muchos clientes en el tema de las inversiones, porque fue prácticamente mi expertise, ¿no? El tema del dinero, yo le decía, el mejor momento de invertir es ahora, ¿no? Aunque los resultados, cuando tú volteas a ver un periódico y ves las tasas de rendimiento, cuando ves, o sea, esos números que ha generado, las utilidades que generó Coca-Cola, son reportes pasados. O sea, Ajá. eso es lo que se generó de un periodo a la fecha en la que lo estás observando. Entonces, obviamente veías, hablando de criptomonedas, ¿no? Dices, wow, o sea, si yo hubiera invertido una criptomoneda cuando En nació ahorita, o 2010. sea, sería multimillonario o millonario. Sí, pero el mejor momento de invertir es ahora, ¿no? Entonces, prácticamente creo que ese fue el momento donde sentí que traía el paracaídas para poderme lanzar a mi emprendimiento, ¿no? Y esa conversación, con quién la tienes o por qué es importante esa... Esa conversación es importante por el resultado que obtengo en cuestión de retroalimentación. Ajá. Al final, era una conversación que tenía que ver con el banco, era una conversación que tenía que ver con dirección bancaria, con gente del banco, que justamente eh, pues, en una apertura decir, oye, pues poner un negocio, ¿no? Y hacer esto y hacer lo otro, y empiezan a darte como ciertos tips, dicen, esto no lo hagas, esto sí, esto suena padre, esto no suena bien, o sea, esto suena a fracaso, ¿no? Ajá. Esto suena interesante, esto me podría resultar. Y probablemente es ahí donde ahora sí que como una epifanía, ¿no? O sea, tienes así pues un despertar y dices, es momento, o sea, eran prácticamente 2015, yo tengo 40 años en ese momento y fue de, hazlo, ¿no? O sea, ¿qué más quieres esperar, no? Ajá. Obviamente de ahí se empiezan a dar unas circunstancias porque yo venía teniendo charlas con unos ingenieros en sistema que justamente decían, hagamos software. Yo dije, yo no soy programador, ¿no? O sea, entonces hubo un acercamiento. La verdad es que cuando veo el producto, me dicen, o sea, lancémoslo. O sea, el producto era un productazo. O sea, hoy en día está en el mercado, no por parte del emprendimiento, o sea, pero era un productazo que no estaba en el mercado, ¿no? Pero pues, la verdad es que fue un tema de egos, un tema de decir, lo hago, no lo hago, me lanzo, no me lanzo. Y justamente empezamos a caminar con cautela. Y Ajá. ahí fue donde nos lanzamos, pero hagámoslo, ahora sí que caminando sobre las piedritas. Ok, con cautela, ¿a qué te refieres? Yo tenía la propuesta, o sea, al final había ideas. Llegó una propuesta de desarrollar software para instituciones financieras. Yo estoy dentro del medio, estoy en el gremio. Ujú. Y entiendo que este software que no se tenía, que no se estaba trabajando, que seguramente alguien lo estaba desarrollando por otro lado, ¿no? Al final es Ujú. algo que funcionaba, pero era mejorar un proyecto. Y literal un proyecto de mensajería interna. Este, Estaban estas propuestas, había otras propuestas más. O sea, la verdad es que la propuesta de emprender no fue en una sola dirección. O sea, llegaron muchas oportunidades o muchas ofertas de emprendimiento. La que tenía más pies y cabeza fue la del desarrollo de software. O sea, porque era poner una panadería, era poner un restaurante, poner una cafetería, ¿no? Poner una tienda. O sea, esta charla que tengo en Chuchito Pérez, o sea, tenía muchas opciones. O Ujú. sea, yo tengo estas ofertas para poner un negocio, ¿no? Y una de esas era desarrollar una empresa que desarrollara software
literal bancario. Y tengo entendido que ustedes terminaron siendo 8 socios. Exactamente. Empieza la sociedad, éramos 7 en un inicio, ¿no? 7 socios, de los cuales 4 eran programadores. Uno se iba a dedicar al tema comercial, yo me iba a dedicar al tema administrativo y había un socio que para mí, digo, es mi amigo, prácticamente mi hermano de toda la vida, y él entraba como comodín en la sociedad, la verdad, administrador, la verdad, con muchas áreas de expertise, pero para mí era como el, el socio que le iba a dar soporte a mi palabra, le iba a dar soporte ahora sí que un poquito equilibrar las cosas, ¿no? O sea, que estuviera ahí para mí era fundamental. Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque tal vez muchos no se dan cuenta que en una sociedad necesitas em, también alguien en que te puedas apoyar, más que solo de conocimiento, es un apoyo, no sé si llamarlo moral o de cercanía, de pertenencia. Sí, Em, definitivamente. Porque además lo que yo he aprendido es que hay mucho juego de poder, aunque aunque muchos crean que no lo están jugando, aunque muchos lo estén jugando inconscientemente, hay un juego de poder. Sí, claro. Eso no se puede eliminar. Ya lo he analizado mucho Sí, y definitivamente. hay juegos de poder. Em, y si no logras identificar esos juegos de poder, mm, tu empresa puede caer pronto, sin que te des Sí, cuenta. Cuando ya te das cuenta que muchas cosas de las que sucedieron ya invadieron a tu empresa, puede ser demasiado tarde. Y esto ya haciendo análisis y haciendo comparaciones con emprendimientos, con cosas que hacía en el pasado, que era con bandas de rock. Eh, es- Son pequeñas sociedades que funcionan de la misma manera. sí, claro, por supuesto. Eh, eh, el- Terminamos llamándole, fue el ego, pero hay juegos de poder allí Sí, que, claro. que, que no se alinearon, hay quienes no hablaron claro, hay quienes aceptaban, pero iban en otra dirección y cuando te dabas cuenta, de repente todo era un caos. Sí, definitivamente. De hecho, estos juegos de poder, o sea, cuando armamos esta sociedad, o sea, para mí, o sea, que estuviera mi amigo ahí, independientemente del tema de conocimiento, lo que podía aportar, y la verdad es que pudo haber sido mucho, ¿no? Sobre todo en el tema de lo estético, que es una variable que siempre va a estar, ¿no? En el mundo, y una variable importante. La verdad es que sí era parte del equilibrio, porque cuando tú pones un negocio o cuando entras a un emprendimiento y no todo depende de ti, hay mucho temor, ¿no? O sea, porque dices, bueno, esto si yo no lo puedo resolver, ¿no? O sea, ¿quién lo va a resolver? Aquí tenemos un equipo y una estructura que al final cada quien iba a poder resolver algo. Sin embargo, las cosas se empezaron a letargar. O sea, hubo procesos que en teoría iban a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y se empezaron a literal a llevar más tiempo de lo que se había planeado. Y esas circunstancias, en muchas ocasiones, en las juntas, en las charlas y decir, oigan, pues en lo que esto tarda, hagamos esto, el equilibrio justamente se notó de que no lo teníamos de la forma adecuada. Y Ujú, justamente ese desbalanceo empezó literal, ahora sí como cuando pones algo en medio o tienes un balancín y todo se empieza a cargar al lado, pues obviamente todo se empieza a deslizar hacia abajo, ujú. ¿no? Y lo que puede crecer no creció de la forma correcta. Entonces, para mí había sido importante que estuviera en este tema del equilibrio y que al final
fue lo que resultó más conveniente para poder desarrollar un segundo emprendimiento que hoy por hoy creo está equilibrado, está funcionando, está creciendo y se está estructurando. Pero justamente a razón de una primicia, que fue, no podemos permitir depender de un tercero para que se desarrolle algo. O sea, ¿cuál es el punto? En este emprendimiento, o sea, cuando tú haces las cosas y todo depende de alguien más y no hay nada que dependa de ti, corres un riesgo altísimo. Y el riesgo al fracaso es inminente. O sea, es brutal. Cuando no hay equilibrio, fracasar pudiera ser la consecuencia altamente probable, si no es que cantada. Ajá. ¿No? O sea, Oye, y bueno, mencionas que esto fue en el 2015 y 2015. tenían... ¿2000 qué? 2015. 2015. ¿Y dijiste 4 programadores? Eran 4 programadores inicialmente, solamente 4. Eran 4 programadores que estaban desarrollando justamente un sistema de mensajería. La verdad es que se desarrolló y fue bueno. O sea, no digo que no hicieron... O sea, fue muy bueno. O sea, la verdad es que fue... tengo entendido que eran muy buenos porque trabajaban, algunos estaban en algún área de ciberseguridad dentro de la banca. Sí. La verdad es que gente altamente calificada. O sea, para mí, 2 personas brutalmente brillantes. O sea, 2 personas que el conocimiento tecnológico que tienen, o sea, sí creo que o sea, tenían creo que la palabra no es expertise, sino una chispa de genialidad. O sea, sí los podría definir como genios en la materia. Ok. Y bueno, de esto te puedes meter muy a fondo o no, porque tengo algunas preguntas. Sí, o sea, ¿cuál es el punto? Es que ese emprendimiento nace yo estando en la banca, porque yo renuncio a la banca hasta el 2017. O sea, ese fue el tema de las piedritas. O sea, fue, ok, arranquemos. Yo tenía mi paracaídas o tenía la parte de decir, bueno, o sea, yo no puedo desarrollar software, yo no soy programador, puedo administrar, pero pues, como todo estaba muy, digamos que estaba naciendo el emprendimiento, no requería que yo estuviera de lleno en el negocio. O sea, pero al final ellos estaban desarrollando un producto, lo estaban creando. Entonces, ahora sí que cuando las circunstancias ponen a tono, es decir, ya tenemos el producto, ya podemos entrar a las instituciones financieras, solamente hay temas de conflicto de interés. Y es el momento en que digo, ok, aquí sí brinca, da el salto, ya tienes el producto, ¿no? Ahora no, pues tienes que salir a venderlo, ¿no? Pero no puedes venderlo desde dentro. Ajá. Porque eso es completamente antiético, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ahí hablas de temas de moralidad, ¿no? O sea, entonces es ahí donde justamente ya está el producto, ya podemos salir a instituciones financieras a poderlo colocar y es cuando renuncio. Pero obviamente ahí sí es ese choque de decir, hijo, tienes tu ingreso, tienes tu aguinaldo, tienes tus bonos, tienes tus vales, tienes, o sea, todo lo que te ofrecen como cuando estás del lado del corporativismo, como un empleado del corporativismo. Sí, y además estás hablando de instituciones financieras donde hay bastante dinero, no es como que digas, me están dando bonos que no me alcanzan para nada. No, y además donde estás haciendo carrera, pues yo en ese momento ya había nacido mi hijo, ¿no? O sea, era pequeñito, ¿no? Pero pues bueno, ya estaba, o sea, la verdad es que dar ese brinco ahí sí fue como un proceso complejo, ¿no? Pero... supongo que el miedo se incrementa porque eres responsable de una vida. Sí, por supuesto. Sí. Digo, los matrimonios modernos, pues la verdad es que pues, todo el mundo trabaja, ¿no? Mamá, papá trabajan y la verdad es que pues, esa parte, sabes, o sea, o tienes como bueno, ¿no? O sea, yo voy a ir a buscar una chuleta, ¿no? O sea, no, pero pues digo,
todavía hay, o sea, comida en el refrigerador, hay luz, o sea, la verdad, tienes un, un background, ¿no? O sea, tienes algo que, digo, soporta mientras estás emprendiendo, ¿no? Y obviamente, pues está pactado. Bueno, a lo que quiero ir es, dado que esto fue en el 2015, los que considero los rockstars de los trabajos y los emprendimientos eran los programadores. Sí, Era la gente que podía salir y poner su currículum o intentar buscar trabajo y lo iban a contratar. sí, O claro. sea, alguien que sabía programar bien en el 2015 era alguien que no tenía problemas en cómo colocarse. Y si estás hablando de alguien que además de eso es muy bueno, eh, digamos que su habilidad puede estar respaldada y comprobada porque estuvo trabajando en la banca. Ujú, Eso sí, habla claro. de buenos programadores. Y la otra es, algunos estaban en ciberseguridad. Sí, claro. Eso habla de otro nivel de programadores. Sí, claro. Una empresa que logra tener un equipo de ese nivel, o sea, un equipo de personas de ese nivel, que fracasa, creo que es por inexperiencia. Sí. Yo cometimos todos los errores que se tenían que cometer. O sea, todos. O sea, Ajá. no hubo lugar a duda de... falta este error para poder ir así, literal, en pique y tronar. O sea, cometimos absolutamente todos. O sea, de entrada, eh, bueno, voy a recapitular. Empezamos siendo 7 socios. Entra un octavo socio, justamente en un proceso ya de negociación para empezar a vender el proyecto. Este socio, la verdad, otro, o sea, de los dos socios que eran genios, ¿no? Entra uno que, o sea, buenazo, o sea, un expertazo, con unas certificaciones, o sea, que si no mal recuerdo, traía esta certificación de hacker, o sea, pero del lado de, ahora sí que del lado bueno, creo que les llaman white hacker, Ujú. ¿no? O sea, traía esas, o sea, traía esas certificaciones. La verdad es una persona disciplinada, trabajadora, funcional, o sea, todo. Y arranca justamente ese proyecto. Pero éramos 8 socios. 8 socios que nos comportábamos en las mesas de consejo como socios. O sea, digo, a veces se comentaban cosas muy sosas, ¿no? En esas mesas de consejo, pero ahí éramos socios, ¿no? O sea, ahí hablábamos de sociedad y nos parábamos el cuello, todos, unos más, unos menos, ¿no? Y de repente llegamos a la oficina a trabajar, ¿no? Y en ese momento los socios se convertían, eh, lo voy a decir en términos de jefe Apache, pasaban a Apaches, ¿no? Ajá. O sea, ahí sí demando mis prestaciones, demando mi salario, mi horario de trabajo, o sea, ya, o sea, se quitaban el saco de socios cuando llegaban y se ponían a trabajar todos y eso ahí se acababa, ¿no? Y la verdad es que esa parte era muy compleja porque justamente ese yo creo que fue de los primeros errores, o sea, al final debimos haber entendido que el dueño del negocio es el que más trabaja, no el que menos trabaja. No digo que ellos no trabajan menos, pero justamente el comportamiento se empezó justamente a tener todos estos pequeños matices de error, ¿no? De justamente tener estos problemas de comportamiento de socio a empleado que justamente empieza a minar, ¿no? Empieza a minar, de ahí se suman circunstancias, porque digo, no todo es de un lado, o sea, se empiezan a sumar circunstancias de tiempo, de corporativismo del otro lado, de egos, o sea, se empiezan a sumar, 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 hasta que de repente en febrero del 2019 estoy viendo justamente, ya habíamos logrado una venta muy buena, este, que
literal, esos recursos habían servido para poder mantener el barco a flota y todo lo demás, pero en febrero del 2019 el proyecto estaba quebrado. O sea, del 2015 que arrancó y que tuvo con muchos problemas para poder arrancar el 2017, se vuelve como lo logramos. Ahora nada más hay que certificarnos y nos certificamos, ¿no? Con un producto dentro de la banca, ¿no? En el febrero del 2019, o sea, ya estábamos en pique. O sea, yo vi los números, hice los cálculos y ya no hay, o sea, no hay Y más. básicamente tú eres la persona que se da cuenta primero por tu función dentro de la empresa. Ajá. Es, Sí, es, y obviamente en el tema del negocio es, pues, tienes algo y lo vendes, ¿no? Lo Ujú. estás comercializando, ¿no? Obviamente nosotros tenemos un producto que habíamos vendido que nos estaba salvando el pellejo, pero teníamos un producto que teníamos que vender. Pero cuando llega febrero de 2019 ya no teníamos para poder producir ese producto. Ya no teníamos el dinero para producirlo. Y ya no había forma de conseguirlo. O sea, no con la estructura que teníamos. Ujú. O sea, teníamos una estructura para poder funcionar, pero en el febrero de 2019 la estructura estaba completamente fracturada. Internamente los socios ya nos veíamos a la cara, no nos agradaba lo que veíamos, Ujú. ya era un pique, ya era una confrontación, ya no había una unidad. Y pues bueno, ahí estábamos. Justamente empiezas a sumar todos los factores, no hay una unidad dentro de la sociedad, tienes todos los problemas, no hay recursos para poder sacar el producto, se acaban, la estructura está completamente fragmentada, incluso está contrapunteada, ¿no? Dices, esto ya tronó, ¿no? Y justamente también empiezo a dar cuenta que hay como muchas banderas de que pues, la gente se va a ir, que no se quiere quedar, que ya está Sí. buscando y te das cuenta que esos socios ya estaban buscando dónde colocarse, ¿no? Entonces dices, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, esto es lo que yo veo. Seguramente todos cometieron muchos errores, Sí, pero te voy a decir mi análisis tratando de decir, lo veo como un sistema y ahora de las cosas que he aprendido, donde veo una debilidad es básicamente la que te dije hace rato, es 2015, los rockstars eran sí, los programadores. Y sin, no quiero echarle la culpa a ellos, pero dadas las circunstancias, si yo tuviera que analizar el sistema sin conocer a nadie, diría, este sector va a dar problemas muy pronto porque es- al estar emprendiendo estás tomando un riesgo. sí, claro. Tú lo que estabas tomando es, voy a renunciar al camino que ya me tomó 18 años. Sí, mm, Subir escalones aquí, en donde si te quedas en la banca, voy a ganar más dinero, tengo mucha seguridad, tengo ciertas certezas y estoy renunciando a todo eso. Regresar ya hice enojar a mi jefe, parece que está quebrada la relación. eh, Regresar no te coloca en buenas circunstancias. eh, sí, no. Además de que evidentemente tienes que atravesar algunos años de emprendimiento para realmente decir si lo intenté. Sí, claro. O sea, no es como un mes o 2 meses, ok, 2 meses no pasó nada y sigues tu camino. Sí, exacto. Pero lo estás renunciando. Siento que en esa época, alguien que se dedicaba a programar tenía mucha seguridad independientemente si un proyecto no funcionaba. Ok, Y sí. una de las cosas que te obliga a buscar que tu emprendimiento funcione es que no tengas una puerta de escape. Si tienes una puerta de escape, con pequeñas circunstancias o con pequeñas incomodidades, vas a voltear a la puerta de escape y vas a decir, yo no tengo necesidad de esto. Sí, claro. Pues, y tal vez hasta lo puedas decir en una discusión, Sí, por pues yo supuesto. no tengo necesidad de esto. No tienes necesidad de eso. ¿Crees que no tienes necesidad de eso?
Pero la realidad es que sí tienes necesidad de estar en discusiones y frustrarte y decir, aquí me voy a quedar. Pero tu puerta de escape te impide tener ese crecimiento personal. Sí, claro. Esa parte del drama, ¿no? O sea, se vuelve fundamental en el emprendimiento. O sea, porque si no, o sea, también te das cuenta que mucha gente no lo haría, ¿no? O sea, necesitas el drama. O sea, necesitas tener esas circunstancias, esos confrontamientos, porque es donde, en ese drama es donde estás aprendiendo. Donde empiezas justamente a valorar, ¿no? Todo lo que, en mi caso, todo lo que había vivido. O sea, muchas enseñanzas dentro del banco fueron brutales. O sea, o sea, tuve certificaciones donde la gente salía llorando, o sea, que no lograba pasar estos exámenes para poderse certificar en los bancos, o incluso eran certificaciones que si no pasabas, prácticamente estabas fuera del banco. O sea, te decían, si no pasas este examen, o sea, estás fuera. O sea, Ujú. o sea, sí o sí lo tienes que tener, ¿no? Y más cuando estás operando recursos que no son tuyos, ¿no? Entonces, yo tenía esas certificaciones, o sea, incluso esas certificaciones, insisto, o sea, las hacías se llama AMIB, ¿no? Que es Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que entrabas a estas oficinas, hacías tu certificación, te daban tu resultado y afuera había personas tomando tu teléfono y tu dato para literal llevárselos a los headhunters para que te buscan de otras instituciones financieras. Ujú. Entonces, o sea, cuando tienes ese drama es cuando estás creciendo. Entonces, en el emprendimiento, ese drama es parte también. O sea, es parte del crecimiento. Sin embargo, yo sí creo que, digo, no sé si todos tenían una puerta de escape o su paracaídas, ¿no? Yo me lo he quitado. Ujú. O sea, porque cuando es en febrero del 2019, recuerdo perfectamente que aparte acaba de nacer mi hija, o sea, bueno, no, todavía no nacía cuando yo había calculado todo esto. O sea, yo llegué al parto de mi hija, ¿no? O sea, literal, o sea, con una preocupación de, está naciendo mi hija y tengo un negocio quebrado, ¿no? O sea, En ese momento ya todos sabían. no. No, pero digo, lo sospechaban. O sea, no digo Pero que tú no. ya Pero yo tenías ya los tenía, números ajá, de sí, esto ya sí. quebró. Ok. Y, o sea, viene la preocupación, justamente, pues, tienes un hijo, tienes una hija recién nacida, y fue como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, y literal, ya no tenía esa puerta de escape. Dije, bueno, pues me senté, abrí mi laptop, ¿no? Dije, pues bueno, metamos currículum, veamos si alguna empresa se interesa por mí, ¿no? O sea, la verdad fue pesado, ¿no? Decir, híjole, porque también empieza a pesar el tema que dices, ya tengo 44 años, o sea, ¿no? A ver, ya las empresas quieren literal carne fresca, o sea, gente joven, o sea, con mucha energía, y tú dices, 44 años, sí tengo energía, tengo mucha experiencia, la verdad es que, y de bancos, sé mucho de bancos, o sea, dije, bueno, puedo ingresar, empiezo a tener entrevistas y de repente me paran el tren, me dicen, no. O sea, no regresas al corporativismo. O sea, no regresas. O sea, hay un bebé, hay un hijo. O sea, no hay forma que tú puedas regresar a tener un horario en el... ¿Cómo quién te para? mi esposa. O Ah, ok, sea, ok, ella ok, fue, ok. literal, ella fue la que me frena y me dice, no hay forma. No hay forma que regreses. O sea, un horario donde yo me salía a las 7 de la mañana. Cuando trabajaba en el banco, yo salía a las 7 de la mañana, 6:45 y regresar 9 de la noche. Ah, sí. Todo de lunes a viernes, ¿no? Sábados y domingos no, pero lunes a viernes ese era el horario de trabajo. Estrés, muchísimo estrés. O sea, estrés, o sea, severo todos los días. O sea, hubo épocas que, o sea, 2, 3, 4 días o una semana sin poder dormir porque traes el problema del banco y piensas que es tu problema, ¿no? Entonces, dices, me van a correr o van a correr a alguien o va a pasar algo feo. Entonces, mucho estrés, ¿no? Y con un horario muy riguroso. Entonces, 2019, tronado, recién nacida, y no regresas a trabajar. Y yo, pues ya estoy metido en currículum, e incluso tuve unas Ajá. entrevistas. Había tenido ofrecimientos, la verdad es que unos interesantes que dije, bueno, con esto
ahora sí que la cartera regresa a tener recursos y empieza otra vez a nivelar el ingreso, ¿no? A tener dinero en la cartera, prestaciones, todo lo demás. Pero me dicen, no. Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y es ahí donde llega un segundo emprendimiento que pues, hasta ahorita lleva 7 años. ¿Ya lo habían estructurado un poco antes o después de eso de...? No, fíjate que no había estructura de nada. O sea, dentro de las cosas, en el primer emprendimiento, cuando yo decido entrar a este primer emprendimiento, yo puse una oferta en la mesa, que era si se lograba una negociación, una venta y todo lo demás, a mí me tenían que dar participación en una agencia de marketing y publicidad. No sucedió. De otro de los socios. Ajá, de los socios. Uh-huh. No sucede. O sea, la verdad es que empieza a caminar todo y de repente el negocio, el primer emprendimiento estaba funcionando. Y me volteo con ellos y les digo, bueno, pues llegamos a un acuerdo. Me dicen, no lo escribimos, no nada. Fue como un malentendido. Las cosas no eran así. Y dije, está bien, no pasa nada. Yo sigo. La verdad es que pues, estaba un poco molesto. Pero pues no pasó. Truena el primer emprendimiento. Estoy literal así de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Estaba en entrevistas, estaba viendo cómo rescatar, ¿no? O sea, ahora sí que mi ingreso, mi estabilidad, mi tranquilidad, todo, cuando estoy con mi hijo jugando Hot Wheels. Ajá. Así, tirando Hot Wheels con las pistas por las escaleras de la casa. Y me dice, nos la pasamos bomba, ¿no? O sea, aventando carritos. Incluso estuvimos grabando, ¿no? O sea, haciendo videitos y todo lo demás en cámara lenta. Y dentro de ese momento, mi hijo me dice, en ese momento, mi hijo tiene 4 años. Y me dice, papá, quiero invitar a mis amigos de la escuela a la casa para que tiremos carritos. Uh-huh. Y yo, ok. Pienso, o sea, rápidamente dije, ok, 8 niños del salón, 2 papás por niño, estás hablando que son 24 personas en la casa, no hay forma, o sea, los papás no van a prestar a sus hijos de 4 años para que tiren carritos de Hot Wheels por la casa. Digo, pienso y digo, ok, hagamos algo. Me voy con la dueña de la escuela, donde estaba mi hijo, y le digo, quiero hacer una actividad donde aventamos carritos de Hot Wheels en la escuela. Y la dueña le presento un proyecto y me dice, adelante. Sí. No puede ser durante clases, pero tengo un curso de verano. Ahí hazlo. Uh-huh. Y literal, armo mi proyecto. Armo un programa, armo un póster. Justamente se diseña el póster, todo lo demás. Ahí me apoya justamente a mi amigo que es diseñador, hermano del alma, me ayuda, hacemos el póster, lo imprimo, lo llevo a la escuela, lo pongo. Yo estuve muchos años en los Scouts, muchos. Y tenía justamente una generación de amigos de los Scouts, que yo a mis 40, sus hijos y demás, pues tienen 17, 18 años. Hablo con ellos y les digo, me quieren apoyar, hacer un staff, va a haber un evento así, así, asado, es para mi hijo. Y me dicen que sí. Uh-huh. Entonces llego a la escuela, ya en el verano. Estamos hablando que todo este tiempo era lento. O sea, había nacido mi hija en febrero, había tomado el negocio en febrero. Y de febrero a junio, todo el tiempo, o sea, el tiempo pasaba, bueno, o sea, cuentagotas, ¿no? O sea, Ajá. era ya ahora qué va a pasar. Y ya fui a esta entrevista. O sea, había hecho un diplomado, ya lo había terminado, lo terminé en abril. O sea, una serie de circunstancias. Llega el evento. Yo con mi staff ponemos en la escuela las pistas, los niños se empiezan a aventar los carritos. La pasamos bomba, la verdad es que la pasamos increíble. Con mi staff literal de jóvenes, ayudándome para coordinar a los chavitos, tomando fotos, evidencia. Y un papá lleva a su hijo y me reclama. Y me dice, Ajá. tuve que mover mis vacaciones por tu culpa. Y yo, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿qué pasó? O sea, tu hijo está ahí divirtiéndose, tirando carritos. Me dice, tuve que mover mis vacaciones porque mi hijo quería estar aquí. ¿No? Y yo, wow, o sea, qué padre.
De ahí justamente nace la idea, ¿no? Y me dicen, oye, ¿tú haces este tipo de cosas? El póster, o sea, cosas así. Sí. Y justamente surge como la idea de poder hacer unas señaléticas para una escuela. Ujú. Y de ahí como que todo empieza como a tomar forma. Hablo con un amigo, mi amigo tiene su agencia, y le digo, oye, pues tengo este detalle. Le dije, pero pues yo no me quiero meter con lo tuyo. Y dice, pues hagamos una nosotros, o sea, sin conflicto de intereses, yo trabajo, tengo lo mío y hago una agencia contigo, Ajá. que es el segundo emprendimiento. Todo ese proceso empieza a caminar, insisto, lento, porque durante todo ese tiempo pasa algo brutal en mi vida. Hago un programa para Discovery Channel, Home and Health, Ajá. donde remodelan la casa de mis papás. De estos programas de que se llevan a tus papás de vacaciones, por algunas circunstancias de la vida, la casa de mis papás la estaba remodelando en un programa de Discovery Channel. Hago ese programa, hago ese programa, en ese momento está transitando absolutamente todo eso, este, está transitando todo eso, y eh, y ahí viene como la parte de decir, wow, yo quiero estar de este lado de producir, de Ajá. hacer, o sea, prácticamente fue como el momento que me dio la tranquilidad y la serenidad como para decir, lánzate. O sea, ya no busques, o sea, ¿qué quieres hacer? Tienes lo de, te dijeron que si podías hacer esto, hazlo. Y empezó justamente con un amigo a estructurar o a tomar las cosas del primer emprendimiento que valían la pena, que era decir, ¿qué valió la pena del primer emprendimiento? Tener una estructura, Sí. Y, definir roles. y aprendiste mucho del primero. Sí, claro. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Esto no lo vamos a hacer. Esto sí lo vamos a hacer. Empiezan justamente a caer todas esas cosas y fue lo mejor. O sea, la verdad, fue un proceso, insisto, junio 2019, haciendo una carrerita de Hot Wheels en la escuela de mi hijo, Ujú. teniendo el reclamo de un papá. De repente las circunstancias me veo en la televisión, la casa de mis papás con un crew de más de 100 personas, remodelando la casa de mis papás en, creo que esa vez se fueron a Yautepec para no ver todo el proceso. Sí. Los vecinos pasaban por frente a casa de mis papás, me veían a mí con 3 cámaras de frente, una persona entrevistándome, con Diego Alfaro conduciendo el programa, este, ahora me acuerdo ahorita de la actriz que también condujo con Diego Alfaro, este, haciendo el programa. ¿Y cómo le hiciste? Y el otro, y yo, pues, mandé una carta, ¿no? Y me están remodelando la O sea, casa. mandaste una carta y ganó tu... Fue un proceso un poco diferente. Creo que sí, ahí sí no puedo hablar del proceso como fue, pero sí prácticamente fue un proceso de selección y me seleccionaron a mí, Ok. ¿no? Pero yo siendo fan de estos programas, la verdad es que los veía con mi mamá, hago el programa y justamente digo, acabo de hacer algo increíble, acabo de producir un evento. El evento de los Hot Wheels yo lo iba a rentar para el Día del Niño del 2020. Ya tenía pactado rentar o sea, rentar esa actividad como para tema de merca. Entonces, la realidad es que fue como que todo se alineó, ¿no? Vi cómo se produjo un programa, vi cómo se produjo justamente una marca, ¿no? Que se llamaba Mientras no estás, Ujú. ¿no? Entonces digo, tengo obviamente el apoyo de mi amigo, hermano diseñador. Dije, separados los conflictos. O sea, yo le busco, tú me diseñas, yo vendo, yo veo cómo se producen las cosas, nos alineamos, tú sigues con lo tuyo. Y ¡pum! Terminamos teniendo un segundo, bueno, termino teniendo un segundo emprendimiento que hoy por hoy lleva 7 años. Tienes este segundo emprendimiento. Antes de pasar a este segundo, durante el primero, ¿recuerdas algún momento donde digas, este es mi peor momento económico? ¿O en general
fueron muchas dificultades a lo largo de todo el emprendimiento? En general hubo muchas dificultades, o sea, muchas, ¿no? O sea, porque vuelvo al mismo, vuelvo al punto, emprender duele, ¿no? Entonces, pues empiezas a lidiar con el tema de que pues inscribe a los socios al seguro social, ¿no? O a los empleados, o esto, o el otro, y te das cuenta de cosas que no sabes, ¿no? O sea, Ujú. al final, al estar en el corporativismo, te das cuenta que tú estás en un área que resuelve un problema, pero o sea, los negocios o los bancos o donde yo estaba tenía áreas de áreas de áreas de áreas y direcciones y cada una resuelve un algo, ¿no? Eso es lo más contrastante que ves de trabajar en... Sí, por supuesto. O sea, yo tenía un problema, estaba en el banco, tenía un problema y levantaba el teléfono y decía, pasa esto. Y minutos después llegaba alguien y lo solucionaba. O sea, algo tan básico como no hay tóner en la impresora, ¿no? Pues yo no lo tenía que cambiar, yo no lo tenía que comprar, yo no tenía que hacer absolutamente nada más que llamar por teléfono y decir, la impresora no sirve. O sea, Sí. ni siquiera sé por qué no sirve. O sea, y llegaba alguien y se iba y yo ya control print o shift print y iba por mi documento que requería, ¿no? O sea, no era otra cosa más que eso. O sea, cuando estás del lado del emprendimiento donde todo está doliendo, o sea, te das cuenta que tú eres la persona que estás resolviendo mucho más cosas de las que pensabas que podías resolver, ¿no? Mientras uno resolvía unas cosas, que eso fue probablemente el mejor aprendizaje que tuve del primer emprendimiento, la estructura. O sea, sí estábamos estructurados. O sea, sí había una estructura de socios, de empleados, con todos los errores que podamos hablar, pero había una estructura. Este hace esto, este hace este otro y así. O sea, tenemos una estructura definida que no funcionó perfectamente, fue parte de los errores. Pero eso fue de las cosas que te das cuenta cuando tienes un emprendimiento que te vuelves un todólogo. O sea, compra papel de baño, Sí. compra jabón, compra esto. O sea, y bueno, tal vez eso me tocaba a mí en un rol, porque habíamos 8 socios, ¿no? Pero si hubiera sido yo solo el del emprendimiento, pues imagínate, es programar, es comprar, es rentar, es pagar, o sea, es hacer, es vender, o sea, es el cambiar un foco. O sea, en el banco, pregúntame cuántas veces cambió un foco. Sí, pues ninguna. Y seguramente puedes decir, ah, ya no sirve el foco y de repente ya va a estar arreglado. Exacto, ¿no? Y cuando estás emprendiendo, te das cuenta que eso lo tienes que hacer. O sea, digo, a menos que seas privilegiado y tengas un emprendimiento con una ultraestructura, ¿no? O sea, una vez platicaba con un amigo y me decía, justamente, él tiene negocios de restaurantes. Y me decía, imagínate Carlos Slim cuando hace negocios, ¿no? O sea, se junta con otros millonarios y dice, bueno, hagamos un negocio, ¿no? Ah, perfecto. Tú pon tantos millones, tantos millones, tantos millones, y compramos una telefonía. O sea, una empresa de telefonía en Brasil. Ah, va, perfecto. Y van y compran una telefonía, una empresa de telefonía en Brasil, ¿no? Y nada más tuvieron que juntar dinero. Sí. O sea, dices, wow, qué padre emprendimiento. Pero cuando tienes que construir de cero, tú cambias un foco. Sí o sí lo tienes que cambiar. Sí, porque incluso las startups que logran reunir mucho dinero todavía no tienen una gran estructura. Tienen una gran idea y Sí, claro. tienen como muchas cosas que hacer, pero el negocio todavía tiene velocidad. Y cuando me refiero a velocidad, pueden intercambiar el camino muy rápido. Sí, claro. Y una empresa ya grande, cambiar el camino ya no es, No, ya no está. ya no lo vas a lograr. Bueno, de esta empresa que, que quebró, ¿cuáles dirías que son los 3 errores que no cometerías en tus siguientes emprendimientos? Bueno, no voy a decir Nombres. nombres. Probablemente el primero, o sea, es permitir que los egos, ¿no? Estén en la mesa. Ese sería uno, ¿no? Otro, o sea, porque cuando hay un ego en la mesa, la realidad es que siento que se nubla el juicio, ¿no? Y se pierde la sensatez y se pierde la veracidad. O sea,
Ese definitivamente, o sea, sería buscar la forma de eliminar esta parte, ¿no? Eh, porque muchas veces cuando el ego habla, pues, insisto, no hay sensatez, o sea, se pierden muchas cosas. Otro, definitivamente, el tema de asentar todo por escrito. Ujú. Es acuerdo que se llegue, ¿no? O sea, por escrito y, o sea, con la consecuencia. Porque una cosa es poner un acuerdo y decir, ok, este es el acuerdo, ¿no? Ujú. Pero no poner una consecuencia, ¿no? O sea, o no marcarla y decir, ok, si no logras esto, me entregas esto, o haces esto, o pasa esto. O sea, entonces, tener la certeza justamente de qué es lo que, de que el acuerdo pueda ser cabalmente cumplido. Y otra, que fue una de las condicionantes de este segundo emprendimiento, fue, porque al final sí creo en las sociedades. O sea, habrá gente que diga, porque tuve un tío que decía, no, yo no quiero tener socios porque no quiero que me digan qué hacer, ¿no? Ujú. Entonces, suena bien. O sea, si tienes el recurso y puedes poner tu empresa, pues, está padrísimo. Tú eres el director general y genial. O sea, no tienes que pedirle permiso a nadie, tú tomas las decisiones y asumes las consecuencias en la totalidad. En una sociedad, la verdad es que yo sí creo en las sociedades porque pues, al final es la forma eh, probablemente de llegar más lejos. No más rápido, pero sí más lejos. Ujú. Este, este acuerdo o este tercer punto fue un acuerdo que tuve que fue decisión o idea que vayas idea que tengas, la voy a respaldar y apoyar. Ujú. O sea, ¿la vamos a cuestionar? Sí. ¿La vamos a evaluar? Sí. Pero no voy a callarte. Que esa fue una de las cosas fundamentales porque en este primer emprendimiento hubo ideas, hubo momentos de decir, oye, hagamos esto. Y nos decían, ¿tú programas? No, no lo hagamos, porque tú no lo vas a programar. Y yo tampoco lo voy a programar. Entonces dices, bueno, entonces, ¿para qué somos una sociedad, no? O sea, si mi idea no la vas a programar y tú eres el programador, pues, entiendes, ¿no? O sea, entonces ese acuerdo creo que fue fundamental. Y digo, probablemente por eso este emprendimiento ya lleve 7 años. Sí, es muy buen acuerdo. Hay algo muy similar que yo trato de implementar en la cultura de si estoy en un emprendimiento o la gente que me rodeo, es las ideas que están haciendo pueden parecer estúpidas y pueden parecer que no tienen forma, pero hay que tratarlas como un bebé. Sí, claro. Un bebé no sabe hablar bien. Un bebé no camina bien. Sí, claro. Un bebé es, es una carga. Sí, definitivamente. Claro. Y una idea que acaba de nacer es muy similar. No tiene buena forma, parece estúpida, pero matar las ideas cuando están naciendo es una estupidez más grande. Sí, Hay, hay que tratarlas como a un bebé. Hay que alimentarlo, hay que cuidarlo y hay que ver cómo se va desarrollando esa idea y hay que hacerla crecer. Y de repente tienes una idea genial. sí, No quiere decir que todas las ideas van a ser buenas, pero hay que tratar las ideas como tesoros. sí. No, y definitivamente, o sea, entiéndase, o sea, que obviamente he visto muchas cosas y he escuchado otras brutales. O sea, la verdad es que tengo unas historias que tienen que ver con la estadística, ¿no? O con el tema de la comercialización y demás. Pero yo resumo en muchos momentos, o sea, una idea o las cosas bajo una circunstancia. Si tú crees que lo que estás haciendo puede ser malo, o sea, o no puede ser exitoso, en Inglaterra, o sea, hablando de temas de idea, hubo una persona que tuvo una idea, Ujú. vender chocolates con la forma del ano de las personas. O sea, ¿quién quiere comerse un chocolate ¿no? O sea, Sí, sí. bueno, es un negocio que existe y funciona. O sea,
probablemente no sería o no es ni siquiera algo que yo elegiría, ¿no? Ni siquiera sería algo que me gustaría probar o intentar o ver, ¿no? O sea, nada más que me genera morbo el hecho de la historia. Pero existe. O Ujú. sea, entonces, o sea, es sorprendente de que alguien pueda vivir haciendo esto, ¿no? O sea, entonces, justamente, o sea, una idea puede ser muy mala, pero es más malo, pensaré yo, no tener ideas o no quererlas desarrollar o no buscar la forma de encontrar un cómo sí, Sí. ¿no? Y como dices, o sea, la idea, no todas las ideas van a ser buenas, no todas van a ser la panacea, no, pero trata la idea, respétala, escúchala y pues, si tiene pies y forma o hay forma de respaldarla, ¿no? Para ver que pueda germinar y crecer, pues dale la oportunidad. O sea, no la mates, ¿no? O sea, solamente bajo un concepto de decir, si estás en una sociedad, o sea, no quererla escuchar y basar el argumento en tú lo vas a programar, no. Si no eres programador, o sea, no tienes nada que decir, ¿no? Ese comentario lo siento como mucho de este juego de poder donde yo soy más poderoso, entonces Ahí, sin importar la posición tal vez hablada o en la estructura que tengamos, todos somos socios, pero sin importar la posición, yo, yo estoy en una posición privilegiada, así que tus ideas se van a la basura. ahí. Y esa parte fue como, la verdad, frustrante, o sea, dolió, o sea, porque también te pega, pues al final también te pega en el ego, ¿no? Dices, híjole, pues, o sea, mi idea, pues igual es muy mala, ¿no? Pero ni siquiera le dieron la oportunidad, ¿no? O sea, y duele y todo lo demás, y te tienes que tragar eso, ¿no? Y decir, bueno, pues sigamos adelante, o sea, tampoco te puedes detener y pensar en que, bueno, esto ya se acabó y tirarte al drama, ¿no? Dices, pues adelante, o sea, pues, al otro día es, buenos días, ¿cómo están? Y pues bueno, la idea no floreció, no nada, pero traes eso, ¿no? Entonces, no es tanto vamos a desarrollar esta idea en un futuro. No, sí me quedé con el aprendizaje y en el acuerdo de decir, vamos a hacer una nueva sociedad, bueno, voy a tener una nueva sociedad y este acuerdo está pactado. Una idea, se escucha, se evalúa, o sea, se intenta si es necesario, ¿no? O sea, o se pule y está respaldada. Ujú. No va a estar muteada, o sea, no va a estar como ahora dicen funada o baneada, o sea, no. O sea, va a ser tratada como tal. O sea, entonces yo creo que ese fue como de estos tres aprendizajes, o sea, brutales del primer emprendimiento. Sí, son aprendizajes que bueno que los que los puedas integrar. Porque también he visto que hay mucho aprendizaje que no se toma como tal. Se toma como esto no funcionó por culpa del otro. Sí, Y, si no ves la parte que te corresponde, y aquí en la parte que te corresponde es analizar, es qué no funcionó y qué podemos mejorar. sí, Eh, claro. de otra forma, de otra forma, lo que algunos terminan haciendo es, voy a intentarlo con otras personas, voy a intentarlo con otras personas, voy a intentarlo con otras personas hasta llegar al punto de lo voy a hacer solo. Sí, Eh, y las sociedades, como dices, funcionan. Yo estoy de acuerdo en eso. Una sociedad te puede llevar más lejos. Mm, hay que considerar que tiene el conflicto humano. sí, Y, y eso es doloroso. El conflicto humano es doloroso. Tienes que exponer tus ideas, tienes que discutir. Eh, si hay amistad, por más que intentes separar, ahí está esa barrera donde el lenguaje se vuelve diferente, donde te sientes un poco más por ya sea lo que te dijeron o que no te apoyaron. sí, Eh,
Y te voy a contar algo de lo que aprendí, porque yo estuve en una asociación civil. Ok. Em, es una colaboración porque ahí no hay sueldo. En esa Sí, ¿no? asociación civil no había sueldo. Eh, y circunstancialmente terminé siendo director de telecomunicaciones. Ok. Y es muy complicado porque nadie está recibiendo sueldo. Eh, entonces, la, la puerta de escape es muy fácil tomarla. Sí, por supuesto. Esta parte de yo no tengo necesidad es súper común ahí. Sí, claro. Sí, sí, no tenemos necesidad, es evidente, todos estamos aquí. O sea, estamos haciendo esto porque creemos que hay un bien común y la asociación civil tenía obviamente su objetivo que era apoyar ciertas adicciones humanas. No, y además es mejorar algo, o sea, al final, ¿no? Ajá. Un objetivo de mejorar. Y lo que me dejó el estar ahí es... l- Mejoré mi habilidad para negociar, porque aquí no era de sueldo o te despido o nada. Claro, por supuesto. Es lograr algo tenía que ver con tu capacidad de permear tu idea en los demás y que los demás dijeran, sí, vamos sobre esta idea. Porque los egos de todas formas están ahí. Ah, sí, por Es en supuesto. el momento que avientas una idea, eh, Sí, no hay la- remuneración, o sea, obviamente lo único que hay que va a premiar es el ego. sí, sí, o sea, tienes que lograr que tu idea, que alguien diga, ah, sí, creo que es buena idea. Sí, claro. Pero la condición humana es, mm, creo que sucede en la mayoría de las reuniones. Todos traen sus ideas. Y, y lo que se busca es compartir tu idea. Entonces, escuchas una idea y no, es estúpida, pero déjame decirte la mía. Sí, claro. Eso es algo súper común. Ujú. Entonces, en esa batalla no, hagamos lo que yo estoy diciendo, ¿cómo logras que tu idea salga en ese mar Sí, donde lo claro. único que va a hacer es liderazgo? Y eso lo aprendí de ahí, pero no quiere decir que ahí, en ese momento, yo ya lo había adquirido. O sea, Ok. yo me fui en algún momento en que dije, ya estuvo con esto. O sea, eh, yo propuse algunas cosas de software, algunas cosas que se tenían que automatizar y esto pues ya tiene más de una década. Wow. No, pues, Eh, Ahorita hablas de automatizar y todo el mundo lo va a aceptar. sí, por supuesto. Sí, En ya, ese, ya está en el lenguaje, ¿no? en ese entonces, o sea, mis ideas para muchos podrían sonar estúpidas. Pero bueno, sí, sí se lograron algunas cosas. Pero ahí aprendí observando a algunas personas que tenían más influencia y me di cuenta que muchas veces estas ideas tienen que ver con cómo las dices, Sí, claro. por, por quién eres, por, por cómo te comportas, es decir, mm, no tienes autoridad por un puesto. Tienes autoridad por la cantidad de responsabilidades que adquiriste y por la cantidad de tiempo que le has invertido. Sí, claro. Y esa autoridad empieza a valer. Entonces, bueno, Y probablemente sumaría las cosas que puedes resolver, ¿no? O sea, voy- claro. o sea, es esa parte yo creo que es lo que, como dices, respalda la autoridad, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. En una ocasión veo un accidente automovilístico, Ujú. este, literal, atropellan a una chava, o sea, veo cómo vuela, cae todo lo demás, entonces todo el mundo se detiene, yo me acerco. Yo había tomado un curso de primeros auxilios por el tema del escultismo, muy, muy, muy vasto este curso, me acerco y toda la gente así, pum, sobre la chava, ¿no? Entonces, y veo que obviamente todo el mundo está como nada más chismoseando, o sea, y
me acerco, pongo una posición, obviamente, en la que no corra riesgo yo, ella, o sea, ahora sí que todo el protocolo que me habían enseñado en primeros auxilios, y empiezo literal a tomar decisiones en ese momento. Tú llámale a la ambulancia, tú esto, ábreme la gente, ustedes párense allá, cuiden los coches, o sea, de que no fueran a impactar a las personas que estábamos ahí, o sea, y literal, la autoridad, ¿no? O sea, la responsabilidad de estar resolviendo Ujú. pequeñas circunstancias fue lo que me dio la autoridad para todo el mundo, ¿no? O sea, hasta la misma chava que afortunadamente estaba bien, ¿no? Ajá. O sea, que no la conocía, la verdad. Llega la ambulancia, entran los paramédicos de verdad, empiezan a atenderla además, y yo todo el tiempo había sostenido la mano de esta muchacha, este, cuando la suben a la camilla, que la van a trasladar a un hospital, ella me dijo, ¿tú vas conmigo? Le dije, no. O sea, yo nada más ahora sí que socorrí el momento, ¿no? Sí, sí. Pero ella sí vio claro los aspectos de estar resolviendo pequeñas cosas y los demás también se dieron cuenta que estaba resolviendo. O sea, insisto, aspectos básicos. Cuiden que los coches no nos vayan a matar a todos, ¿no? Ah, O sí, sea, tú sí. llámale a una ambulancia, o sea, tú, o sea, no el que sea, tú llámale a una ambulancia y da la ubicación y da esto, el otro, ¿no? Tú quita a la gente, o sea, que ella no vaya a haber alguien que empuje y caiga sobre alguien, o sea, aspectos Instrucciones claras. claras y eso, o sea, me llevó a eso, ¿no? Y exactamente lo mismo en el terremoto del 2017 pasó exactamente lo mismo. O sea, estamos en un centro de acopio. Ajá. Ya había, digo, Después del sí, después del terremoto, justamente, agarré una pick-up que teníamos, empecé a dar vueltas, a recolectar los víveres que la gente quisiera, empezamos a llevar a centros de acopio y demás. Llegamos a un centro de acopio, estamos bajando cosas. Ya los militares habían cercado todo, ya no había acceso a las llamadas zonas ceros. Y entraba gente de la Cruz Roja o la gente del ejército por polines, por picos, palas, lo que sea. Y lo mismo, ¿no? Asumo una posición de decir, veo que todo está... eh, hay un caos, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá. Y de repente yo estoy en la zona cero con los Ujú. militares. Con los topos así al lado, yo literal mis brazos pasaron uno de los perros, no fue Frida, pero fue uno de los perros para que entrara a una zona cero, pero yo estaba en la zona cero, Ujú. ¿no? Ni soy militar ni nada, pero justamente l- tomas un liderazgo en función de las cosas que empiezas a resolver. Y estaba resolviendo un tema de orden, un tema de estructura, un tema de aquí están las cosas, aquí el otro. Cuando veía gente que estaba paloteando, o sea, esto fue antes de la zona cero, es, a ver, tú te paras aquí, cuando venga esta persona, tú le vas a dar esto, o sea, tú vas a ser encargado de estar esto, ¿no? La gente, obviamente los mexicanos somos pieza para colaborar y apoyar, ¿no? O sea, entonces, por eso apoyaba la idea, ¿no? O sea, tomas un liderazgo, sí o sí, en la medida que estás resolviendo cosas, ¿no? Y esa Ujú. autoridad está avalada por eso. Sí, y esa es la verdadera autoridad. La autoridad tiene que ir acompañada, lo voy a decir de una mejor manera. El nivel de autoridad tiene que tener el mismo nivel de responsabilidad. Sí, No puedes tener una autoridad si no tienes responsabilidades. sí, claro. La puedes tener por título, pero nadie te va a obedecer. Ese yo creo que fue uno de los factores. O sea, entras en el mundo del emprendimiento. O sea, aquella persona que dice, voy a emprender para no trabajar. No hay forma, no existe, o sea, no, o sea, voy a emprender, vas a trabajar el triple, o sea, piensa que te va a doler el triple así, de lo que estés visualizando, si ahorita estás trabajando para una empresa y eres el gerente, el subgerente, el asistente, lo que sea, o sea, el título que tenga tu tarjeta de presentación o tu escritorio o donde estés ubicado, ¿no? Si vas a emprender y piensas que vas a hacer menos, no hay forma. O sea, resuelves más. O sea, y eso es lo que decimos. La autoridad está avalada por las cosas que resuelves. Hoy que resuelvo. O sea, insisto, o sea, mi emprendimiento todavía es muy joven,
Y Ajá. continuó resolviendo pequeñas cosas. Probablemente espero en un momento empezar a resolver cosas más grandes y que las cosas pequeñas las resuelvan otras personas, ¿no? Sí, Es el ideal. que conforme vaya creciendo eso tendrá que suceder, Ujú. porque todos tenemos un límite de tiempo y de horas que podemos Ah, sí, claro. meter en, Sí, sí, en el sí. emprendimiento. Oye, en la vida, pues al final, una vez me preguntó, hubo un comentario así de, no, pues es que algún día se va a morir, ¿no? Pues todos, Sí. o sea, esa persona no, todos, o sea, ¿no? O sea, pero sí, o sea, la idea es que lo que estés resolviendo cada vez sea más importante, ¿no? O sea, o sea, más delicado, probablemente sea la palabra, sea mucho más delicado e importante, y que las cosas que no son tan importantes o que no parecieran tan importantes o tan delicadas, las empiezan a resolver otros, ¿no? Entonces, pues ese sería como esa forma de escalar, ¿no? O sea, a tener una máxima autoridad, o sea, ser el presidente de un país, o sea, el presidente del país Hay no cosas muy está, complicadas que... o sea, una vez platicaba y decíamos, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que el presidente del país está preocupado si tiene gas en su casa? ¿No? O sea, o si se pagó la luz, ¿no? O sea, él ya no está resolviendo esas cosas, él está resolviendo otras cosas mucho más importantes. Entonces, en el emprendimiento es exactamente lo mismo. O sea, ya no resuelves, o sea, empiezas resolviendo todo y Ujú. debes de ir delegando y debes ir dejando cosas que otros las resuelvan. Bien dicen, las cosas hechas 100% de ti a veces valen menos que las cosas que tú haces solamente al 20% y una persona o sea, que colabore contigo las hace al 80%. Entonces vas equilibrando, ¿no? O sea, empiezas a resolver las cosas más delicadas y que otras personas resuelvan otras cosas que no son tan delicadas. No dejan de ser importantes, pero es la Ajá, forma. sí, pero finalmente tienes que dedicarle tiempo a cosas que son más valiosas en cuanto a en la visión general. Exacto. Ajá. Exactamente. Sí, sí, o sea, si tú te dedicas a ir a sacar copias, es, eso alguien lo puede hacer Sí. y tú tienes otra información Y tener tiempo y espacio para justamente estar atendiendo tal vez un tema de servicio al cliente, ¿no? Un tema contractual, ¿no? Un tema justamente de financiamiento, un tema de estructura o de logística, ¿no? Entonces, tú no te metes en el tema de estar resolviendo todo, ¿no? O sea, ya te vas Ujú. como a las cosas que requieren un poco más de atención, que sí, o sea, insisto, todo es importante, porque si no, en el corporativismo no habría un departamento para cambiar focos, ¿no? O sea, tengo un amigo que trabajó en Pemex y su trabajo era verificar que en todos los pisos hubiera agua. Ah, ok. Agua. O sea, y literal, o sea, él era el responsable de que en todos los edificios hubiera un garrafón de agua, Ujú. ¿no? Todos los días lleno para el personal que estuviera en esa área. O sea, dices, ¿por qué le están pagando a alguien para que esté verificando que hay agua, ¿no? Porque es importante. Pero eso no lo está resolviendo el director general. Sí, para que los otros estén haciendo su trabajo. Exactamente. O sea, no es minimizar. Es todo tiene una importancia. Solamente que pues, hay cosas que ya no tienen que llegar a al escritorio o a las responsabilidades del director general. Sí, y hay cosas que hacen ver que esa empresa va bien o que tiene dinero. Y Es- hace, en el 2021 2022 estuve haciendo mi maestría en ciencias de la computación. Y bueno, esto en el Centro de Investigación en Computación, ok, que pertenece al Politécnico. Pero es un área, digamos, más fresa. Están los investigadores, entra menos gente. eh, es un edificio muy diferente. ok. Y desde que creo que alguna vez cuando estudié en el Politécnico, y eso ya tiene más de 20 años, em, alguna vez fui a ese edificio y sí fue así de, wow, este edificio está increíble. Pero bueno, ahora que fue lo de la maestría,
mm, te asignan un lugar, todo está muy fresa. Y de las cosas que me impresionaron fueron los baños. Los baños estaban impecables todo el tiempo. Todo el tiempo estaban impecables. Nunca faltaba papel de baño, nunca faltaba Las gel para toallitas las para manos, secarse, sí, claro. jabón. Habían de estos para secarse de las manos, de estos que metes las manos. Y es aire Ajá. Em, comprimido. pero siempre estaba impecable y siempre había trabajadores limpiando. No era es que llegué en la mañana y me tocaron limpios. No, a la hora que fuera, los Estaba, baños ajá. estaban impecables. Y, y eso libera también muchas cosas. O sea, no hay alguien que tenga que estar diciendo, oigan, es que ya los baños están sucios. Es que te digo que son pequeñas cosas que son funcionales en todo momento. O sea, ahí es donde te das cuenta que las estructuras corporativas por eso son tan fuertes o tan grandes. Y incluso poder tirarlas es muy complejo. O sea, Ujú. si alguien quiere tener un emprendimiento para darle en la torre a una estructura corporativa, o sea, sería, o sea, agotadorcísimo, Sí. ¿no? O sea, pero son tan grandes justamente porque todo mundo, o sea, hay lo que te decía, áreas sobre áreas, direcciones sobre direcciones, o sea, gerencias sobre gerencias, o sea, la estructura es muy sólida. O sea, alguien encargado específicamente de hacer esta función, alguien encargado de decir, ¿y le pagan eso porque hace esto? Sí, porque es su Ujú. responsabilidad, ¿no? Hoy, para ir cerrando, tengo algunas preguntas. ¿Crees que emprender es para todos? Y quiero juntarla con otra pregunta. ¿Qué características debe tener una persona para poder emprender? Híjole, sería ideal que fuera para todos, o sea, pero también sería catastrófico. O Sí. sea, porque al final, o sea, el mismo, o sea, el emprendimiento necesita gente que no sea emprendedora. O sea, esa es la realidad. O sea, Ajá. esto es un punto de equilibrio. O sea, porque alguien asume el riesgo, y alguien dice, yo no quiero correr el riesgo. ¿Qué puede decir? Estoy corriendo el riesgo porque estoy trabajando para esta empresa, ¿no? Entonces, al final, o sea, todos necesitamos de todos. Creo que emprender no es para todos. Hay gente que es muy metódica, hay gente que es muy disciplinada, hay gente que es muy funcional si le dicen qué hacer. Ujú. O sea, Estoy de esa acuerdo. gente se siente mucho más valorada, se siente más valorada e incluso eh, probablemente tengan un nivel de satisfacción mucho más claro en su funcionamiento cuando les dicen qué hacer, ¿no? Y también, la verdad es que resulta muy fácil, ¿no? O sea, yo recuerdo, mi primer trabajo fue a los 16 años. Trabajé en Sala Chapán. Ujú. Y la tienda que está en Durango, ahí en la colonia Roma. Mi papá me lleva a trabajar. Tengo 16 años, o sea, soy un niño en ese entonces. Este, sigo siendo un niño, nada más que ya no tengo 16. Y recuerdo perfecto que me dijo algo que probablemente sea como muy valioso. El que obedece no se equivoca. Ajá, Así. es cierto. El que obedece no se equivoca. O sea, entonces pues, llego y obviamente esa es la parte fácil, ¿no? O sea, dices, ok, soy la persona que sabe obedecer. O sea, sé trabajar así, o sea, sé funcionar así, de lujo. O sea, esa gente requiere de emprendedores, ¿no? Y hay emprendedores, justamente, por eso creo que no es para todos, porque el emprendedor, probablemente muchos nacen de circunstancias muy adversas, muy Ujú. complejas, o sea, eh, ahora sí que en crisis, y probablemente es cuando pensaría que los mejores emprendimientos que hay en el mundo fueron en las peores crisis, ¿no? Sí. Entonces, eh, no, no creo que sea para todos, pero vale la pena que lo intenten. O sea, Sí, creo que tiene mucho aprendizaje el intentar emprender y ver
las dificultades. Ya, incluso también estoy de acuerdo, o sea, no es para todos. Emprender, una de las cosas que requiere es alta tolerancia al estrés Ya la frustración. y a la frustración. Sí, claro, tienes que tener alta tolerancia a la frustración y sí, alta tolerancia al estrés. Y hay mucha gente que no tiene ninguna de las dos. No, y además te voy a decir algo, o sea, porque obviamente no tenemos garantía de nada, pero si a mí en algún momento la vida me regresara al corporativismo o a donde fuera, o incluso a un emprendimiento no propio, probablemente sería muchísimo mejor empleado que cuando lo fui en el banco. Y mira que siento que fui muy buen empleado bancario en muchas Ajá. circunstancias, porque sé y defiendo perfectamente los bancos. O sea, he tenido discusiones con personas que hablan, es que los bancos me roban. No hay forma de que me ganen una discusión de esas. O sea, digo, por supuesto que no. O sea, no hay un banco Sí, que robe. muchas discusiones de este tipo no tienen Sí, fundamento no. alguno. O sea, muchas discusiones, incluso políticas o de la guerra Sí, o claro. filosóficas, no tienen ningún sustento. Solamente tienen Emoción. exactamente, una emoción, un dolor que quiero expresar y quiero que apoyes mi Exacto. frustración. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso los bancos que sabemos son de las empresas tal vez más odiadas entre la banca. No sé si las farmacéuticas, las farmacéuticas posiblemente no toda la vida, pero creo que empieza a surgir un descontento con ellas por Sí. ciertas prácticas. Y, Y pero, costos. ajá, sí, pero la banca es una Sí, de sí. estas empresas Sí, por supuesto. que recibe mucho odio. Mm, pero estoy de acuerdo, mucho no está fundado. No quiero ponerme del lado de voy a defender a la banca. Simplemente eh, tienes que fundamentar. Sí, claro. eh, Yo la defiendo muy bien, ¿eh? Porque incluso, o sea, digo, en el tema de las emociones, pues obviamente refutar una emoción podría ser muy fácil, ¿no? Pero eh, he tenido casos de discusiones, o sea, con gente que eh, habla voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, en alguna ocasión me dicen, es que las criptomonedas son lo que van a salvar al mundo. Le dije, pues por supuesto que no. O sea, Ujú. o sea, no van a salvar a nadie. O sea, pues es un método o es un medio, ¿no? Entendiéndose qué es la criptomoneda. Y dice, no, es que yo confío más en las criptomonedas que en los bancos. Dije, probablemente, digo, qué bueno que lo hagas, pues, o sea que tu confianza la puedes depositar donde sea. Le dije, pero, o sea, entiéndase que las criptomonedas están muy lejos todavía de los bancos. Son un medio, insisto, puedes hacer dinero, sí, especulando, por supuesto. O sea, pero no vas a hacer dinero con las criptomonedas. Vas a hacer dinero especulando sobre el precio de las criptomonedas. Pero los bancos no hacen dinero y no desarrollan un negocio en función de la especulación. Los Ujú. bancos funcionan justamente como un medio avalado y respaldado por el banco, ¿no? Para poder hacer que los negocios y las personas puedan tener literal una convivencia más sana, ¿no? Resguardando recursos, salvaguardando inversiones, otorgando líneas de crédito para desarrollos, ¿no? Que la gente ocupe más los créditos es diferente. Pero de verdad, o sea, el tema de los bancos, o sea, fundamentados sobre muchos aspectos, los conozco y son las cosas que puedo defender, ¿no? Ujú. Sí, Que podíamos abundar sobre mucho sobre eso. fíjate que en cuanto a las criptomonedas y hablando de Bitcoin, que es la primera. Sí, claro, la que pegó un... Ujú. Es una gran tecnología y después de varios años de analizarla, estudiarla y entenderla, eh, no va a reemplazar a la banca o al dinero como lo conocemos. Una de las razones es por la complejidad de las criptomonedas. De entrada, se requiere un nivel técnico de conocimiento bastante elevado a comparación del promedio, o sea, para entenderlo. Y un ejemplo es
Cuando, cuando yo me enteré y dije, voy a estudiarlo, em, y ya entendí, dije, esto está increíble. El blockchain Y, es una chulada. ajá, exactamente. l- la confianza que una moneda tiene que tener tiene que estar respaldada para que podamos decir, ¿sabes qué? Sí, este billete de 20 pesos vale. Ajá. Exacto. ¿Por qué hacemos una transacción? Porque alguien más la respaldó. Exactamente. En Bitcoin lo que sucede es esa confianza está sustituida por criptografía. Exactamente. El que no lo puedan entender algunas personas hace que eso sea muy ambiguo. La mayoría entra porque hay suficiente gente dentro, no porque hayas entendido y decir, ¿sabes qué? Ya vi Eh, y entiendo que puedo hacer esa transacción sin que alguien me esté robando. Ajá. Fíjate, para mí, o sea, en una de las discusiones a nivel bancario que llegué a tener, yo decía, es más fácil que los bancos adopten la tecnología de las criptomonedas. O sea, va a ser probablemente es el camino que está en el que se está alineando Sí. el tema del dinero y los bancos o las instituciones financieras y que adopten ese sistema, ¿no? Pero el dinero como tal y los bancos, o sea, sí o sí, o sea, van a estar probablemente ahí se van a ultra fortalecer, pero sería más fácil que desapareciera el tema de criptomonedas de forma independiente y que lo adopte un banco a que desaparezcan los bancos. Sí, los bancos no pueden desaparecer. Bueno, el concepto tampoco puede desaparecer de manera como yo como individuo puedo ingresar dentro de las criptomonedas por cómo está construida la Ajá, sí, tecnología. exacto. Pero sí estoy de acuerdo. La complejidad hace que no se pueda adoptar. Yo hoy, cuando todo esto empecé, yo era así este es el camino, pero hoy entiendo que la complejidad juega un papel muy importante. Es la pérdida de fondos dentro de criptomonedas bueno, la mayor pérdida tiene que ver con errores humanos y error de mi transacción. O sea, Sí, no claro. con que me hayan robado. Sí, Yo cometí un error. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de mis llaves. Ajá, exacto. no hay nadie responsable. Y de repente ya perdí la llave y esos fondos, no hay No. manera que alguien sabes que yo te los recupero. No, eso es mentira. Esos fondos ya se perdieron. Incluso hay una historia por ahí está grabado en un podcast, este Vitalik Buterin, que es El alemán, ¿no? el, O el fundador. el de Ethereum. Ajá. Eh, Alguien saca una criptomoneda y, y le regala fondos sin avisarle. Ahí, no recuerdo cuál es esta, pero es una práctica muy común, que alguien saca una Ahí te van. y ahí te van porque tú eres famoso y eso va a respaldar mi criptomoneda Exacto. y la gente se va a meter. Pues resulta que le regalan muchas y él no recuerdo si estaba enterado, si no estaba enterado, seguramente no le interesaba porque él ya no tiene Sí. problemas en su Sí. vida. Pero bueno, resulta que esta criptomoneda explota y de repente tiene de esa criptomoneda muchos millones de dólares, si no es que billones. Lo que él decide hacer es quemar una parte, o sea, es literalmente decir, esto lo voy a tirar a la basura y no me interesa, y otra parte la va a donar. Y él platica que cuando esto es durante el COVID. Ok. Entonces sus llaves, lo que entiendo es, las tiene en dos lugares. Entonces necesita las dos llaves para completar y poder Sí, acceder. Entonces, le habla a un familiar o a su hermano, no recuerdo. Pero alguien le da una parte y él ya va a hacer la transacción, va a hacer el movimiento. Él cuenta que estaba nervioso al momento de hacer la transacción. ¿Por qué? Porque eran muchos millones de dólares y un error
hace que desaparezcan los fondos. Si él, que estás hablando del fundador de Ethereum, al hacer ese tipo de transacciones así de, a ver, vamos a concentrarnos, vamos a tener cuidado. No me moleste. Tengo que estar seguro. Sí, claro. Imagínate una persona con un conocimiento promedio. Sí, no. No, hay que tener cierto conocimiento. Creo que es valioso tener criptomonedas y tener este conocimiento. Sin embargo, no como un sustituto de tener dinero. O de querer generar un ingreso. O sea, decir, voy a vivir de esto. O sea, no digo que no se pueda. O sea, pues, al final se puede vivir haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, como el que vende chocolates, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, vuelvo al punto. O sea, el tema de los bancos y todo eso, para mí fue un aprendizaje brutal. O sea, ahí fue... Digo, todo se vuelve como una escuela, ¿no? O sea, bueno, todo es una escuela, o sea, pero es como una línea muy clara. O sea, aprendes del corporativismo, aprendes que tú tienes que ejecutar una función, y de repente estás emprendiendo y sabes que ya todo lo que habías aprendido, no digo que lo tienes que desaprender, pero tienes que entender que para poder llegar a tener lo que tenías, tienes que construir mucho, ¿no? Uh-huh. Y tener la voluntad, la fuerza para agarrar y decir, hazlo, es complejo. Y voy a repetirlo cuantas veces sea necesario. Duele. Y duele muchísimo. O sea, mucho. Emprender. Por eso duele. Última pregunta. ¿Emprender te ha hecho más feliz? Sí. Sí. Algo me queda claro que en este proceso del emprendimiento he encontrado muchas cosas que... bueno, obviamente no puedo regresar al tiempo y corregir todos los errores que cometí. O sea, porque salgo de la preparatoria y me voy a estudiar la UNAM Ingeniería Geológica. O sea, me aventé 4 semestres de Ingeniería Geológica en CU y, o sea, termino claudicando. O sea, me salgo de la UNAM. Te puedo decir que para mi familia fue un golpe súper doloroso porque yo iba a ser el primer ingeniero de la familia y de la UNAM. O sea, era todo un tema de expectativa y todo lo demás, ¿no? Entonces, y pues bueno, pasan muchas cosas. Estudié economía, estudié derecho, o sea, y de repente estoy emprendiendo, ¿no? O sea, estoy en bancos, estoy en casas de bolsa, bancos. Había comentado que había trabajado en Sala Chapana a mis 16 años, trabajé en McDonald's, trabajé en una empresa siendo diseñador gráfico cuando no sabía nada de diseño, ¿no? Fui analista de otra empresa, o sea, hice muchas cosas y de repente estoy emprendiendo, ¿no? Y de repente o sea, insisto, cuando empiezas a hacer esto, pues, haces de todo. O sea, editas video, grabas video, desarrollas imágenes, propuestas creativas, pagas, cargas, logística, pones un foco, barres una puerta, o sea, todo. O sea, de verdad. O sea, cuando digo todo, imagínense muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, y hay momentos en los que digo, híjole, o sea, 19 años, o sea, no pondría ingeniería geológica, o sea, probablemente hubiera puesto filosofía, ¿no? O sea, o probablemente hubiera puesto diseño gráfico o otras cosas. No tendría todo lo que tengo hoy, eso es un hecho. O sea, no tendría todo el conocimiento que tengo. O sea, la vida me hubiera llevado a otro lado, ¿no? Pero dentro de todo este proceso del emprendimiento, la felicidad es... o sea, hay muchos más momentos de felicidad en el emprendimiento que en mi vida en el corporativismo. O sea, absolutos, ¿no? Y muchas veces son de esos pensamientos en los que te vas al pasado, reflexionas, dices, ay, ¿por qué no corregí esto, no? Pero estás en ese momento y dices, pues lo estás logrando, ¿no? O sea, sí. no, o sea, esa parte del hubiera donde te vuelves soñador sobre el pasado, o sea, toma un significado muy diferente por el resultado que estás obteniendo. Voy a poner un ejemplo. Hay un momento del emprendimiento donde salgo a grabar una planta
una planta industrial en Puebla. Ujú. Y llevo un dron y llevo una cámara. Yo todo lo hice. Todo. O sea, yo hice todo ese proceso, me lo aventé solito. O sea, no tenía crew, no tenía nadie que me apoyara en nada. O sea, era yo con una mochila, con un dron, con un estabilizador, con una cámara, con un micrófono, ¿no? Para generar un contenido de un video corporativo. O sea, al final, este emprendimiento que tengo ahorita, que tiene 7 años, es un estudio de branding y estrategia creativa. Y generamos, obviamente, muchas cosas para marcas. Entonces, hago todo eso, regreso y estoy con mi computadora, estoy viendo los videos, poniéndole texto, explicando qué es lo que el paso de 1, el paso 2, paso 3, todo esto, ¿no? Y la verdad es que me dio unas ganas brutales de estudiar cine en ese momento. Y así. Ajá. Y son estos pensamientos donde, si tuviera 17 años, no hubiera puesto ingeniería geológica. Hubiera buscado una beca en Barcelona para estudiar cine, ¿no? Seguramente la vida me hubiera llevado a otros lados. No lo sabemos porque no pasó. Pero esa satisfacción de estar haciendo algo y de repente mostrárselo al cliente, decir, obsérvalo, velo, ¿no? Te hacen las correcciones, todo, pero te dicen, wow, o sea, ves la expresión natural del producto y decís, del cliente viendo su producto, es súper satisfactorio. Ajá. O sea, súper feliz, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Durante el COVID, estamos remodelando, adecuando, pintando, remodelando una escuela de música. Ajá. Yo a ese proyecto le puse toda, o sea, creo que, digo, a todos los proyectos le pones tu pasión, o sea, le pones tu empeño, ¿no? Pero estábamos en COVID. O sea, yo llegaba, tenía las llaves del lugar, abría el local, entraron unos albañiles, pintores conmigo. O sea, pues, obviamente todo el mundo resguardado. El COVID y la pandemia no tenía el piso parejo para todo el mundo. O sea, Ujú. y esta gente se ponía a trabajar y yo me ponía a barrer, a limpiar, a quitar, a poner, a pintar si era necesario, a resonar. O sea, me colgué de una barda para quitar una lona. O sea, hice todo, ¿no? Duele. O sea, volvemos al punto. Duele, ¿no? Sol, martillazos, de todo, ¿no? O sea, todo te está doliendo, ¿no? Pero me acuerdo perfecto el día que contrato, tengo que entregar ya el inmueble. O sea, estoy solo. O sea, ya no había albañiles, no había pintores, no había nadie. No estaban ni los dueños de la escuela. Y les llamó a una empresa para que vayan a hacer una limpieza profunda del lugar. Ajá. Entonces, o sea, estoy solo en el lugar, estoy llamando a esta empresa, me contesta el dueño, me dice, sí, vamos para allá, ¿no? O sea, estamos en pandemia, ¿no? Entonces llega un equipo así como de astronautas, ¿no? O sea, trajes así, y con aspiradoras y escobas y trapos y se ponen a limpiar todo, ¿no? Y limpian, salen. O sea, dejan todo el lugar, obviamente las alfombras bonitas. O sea, pues, habíamos hecho mucho trabajo dentro del mueble. Cuando veo el lugar, o sea, veo cómo quedó. O sea, digo, me acuerdo y estaba así, pero te dan ganas de llorar. Ajá, o sea, dices, sí, wow. sí, sí, o sea, sí. y era una felicidad que dices, o sea, ahí es donde te das cuenta que el emprendimiento te hace feliz. Ujú. O sea, porque, y esos proyectos tengo chorros. O sea, hice un video para una escuela secundaria y, o sea, cuando lo entrego, o sea, a una monjita, porque era una escuela de monjas, se pone a llorar. Ah, Y me dice, increíble. me estoy acordando cuando yo era una niña de kinder. Y yo así de, wow, ¿no? Súper emocionado con el video. Entonces, me ha hecho feliz, sí, mucho. Muchísimo. Qué bueno, para que sepan los que sí van a atravesar dolor, Va a doler duele mucho, pero muchísimo. también hay felicidad. Alonso, muchas gracias. Esta conversación ha estado increíble. Gracias a ti.